transposones o transposones de ARN. Entonces, los retrotransposones se clasifican en dos grupos distintos dependiendo del modo de replicación que tengan. Uno, que está detrás, no sé, son los LTRs. Los transposones con LTRs. LTR significan repeticiones largas terminales. En la izquierda y en la derecha tenemos repeticiones largas en los extremos, cientos de pares de bases. Entonces, esos son los long terminal repeats. Estos retrotransposones con LTRs se replican similar a los retrovirus. Si ustedes miran acá, estos genes que están adentro del transposón, ¿qué observan? Acá hay una polimerasa. Este ENC lo habíamos visto antes. Cuando hemos visto los retrovirus, habíamos visto las insertasas y las excisasas, y las insertasas, literalmente la sigla de la enzima era este ENC. Entonces, tienen de alguna manera una similitud, un parecido molecular con los retrovirus. La diferencia con los retrovirus es que no se transmiten por partículas virales, entonces se saltan de y tienen también la integrasa. Y pues están claramente relacionados a los virus. En este caso, ¿cómo se replica un retrotransposón con LTRs? Necesitamos dos enzimas acá, la transcriptasa inversa y la integrasa. El transposón entonces está acá en el ADN, vamos a hacer transcripción. Vamos a hacer transcripción, ¿quién lo va a leer? No las compras. La RNA polimerasa. Entonces, entra la RNA polimerasa, la lee este fragmento de ADN. Acá hay genes adentro, recuerden que hay genes adentro. Entonces, hay lectura de todo este fragmento y genera un intermediario de ARN. Ahora, cuando genero este intermediario de ARN, como yo tengo los long repeats al lado y lado, pues hay un reconocimiento de la transcriptasa reversa para convertirlos en ADN. Y ahí la integrasa juega un rol importante porque los integra en nuevo ADN target. Y puede integrarlos una o múltiples veces a tantas moléculas como se hayan generado. Entonces, esos son los de los long repeats. Hay unos que son los transposones no LTR. No LTR, pues es que no tienen secuencias largas al lado y lado. Y tienen acá adentro, en esta parte, en medio de, digamos, como el cuerpecito del transposón, va a tener un gen que codifica como transcriptasa inversa, súper necesario para poder pasar a ADN, y como endonucleasa, que es toda la maquinaria que necesitan para insertarse. Varios de estos se derivan de genes eucariotas, eso se sabe, son como genes eucariotas que han sido modificados a lo largo de la evolución y van quedando así como medio disfuncionales. Y de estos son los que se encuentran un montón en los ADN, sobre todo en mamíferos. Estos retrotransposones que no tienen las repeticiones largas, los no NTRs, los podemos a su vez clasificar en dos categorías distintas: autónomos y no autónomos. Los autónomos son los que pueden moverse y saltar en el genoma sin requerir la ayuda de nadie más, porque tienen dentro de sí mismos todos los genes que necesitan para producir las enzimas que necesitan para hacer los eventos de transposición. Los no autónomos son los que sí dependen de maquinaria enzimática que viene de otros elementos autónomos para moverse dentro del genoma. ¿Como cuáles? Entonces, usualmente dentro de autónomos vamos a encontrar los elementos lines, ya los vamos a ver, y dentro de los no autónomos vamos a encontrar los signs o los SVAs. Usualmente signs y SVAs están asociados a un line para que la maquinaria que este man produce, estos otros la usen. En lo contrario, no se puede pasar.
Entonces, en cuanto a los autónomos, los que no tienen repeticiones LTR y son autónomos en su transferencia, el ejemplo que tenemos son los lines. Lines porque son long interspace nuclear elements o elementos largos dispersos. Estos lines tienen la característica de que siempre tienen dos marcos abiertos de lectura, dos open reading frame. El primero va a codificar una proteína de unión a ácido nucleico, pues es apenas natural porque necesita ¿qué? Necesita reconocer el nuevo sitio target. Y el segundo codifica una proteína que tiene tanto actividad endonucleasa, de insertar cortes, y de transcriptasa reversa, poder generar a partir del intermediario de ARN un ADN que venga a insertarse. ORF1 y ORF2 generan sus productos y ambos trabajan juntos para que este transposón pues, se pueda insertar en el ADN. Este es el ejemplo del transposón Line L1, es el más estudiado. Y Line L1 constituye casi el 20% del genoma humano. Tiene 100.000 copias en el genoma humano, pero menos de 3% de ellos son funcionales. ¿Y por qué no? Porque le falta este pedazo a uno o porque le falta este pedazo al otro. Y si no tienen la integralidad de su secuencia, pierde completamente su funcionalidad de transposición. Entonces, ¿cómo funciona la transposición del Line 1? Como esto es un gen, o bueno, acá hay open reading frames, ahí hay información genética, en el momento en que estemos haciendo la transcripción, va la RNA polimerasa y lee, por supuesto, esta información y genera un ARN mensajero para el Open Reading Frame 1 y el Open Reading Frame 2. Entonces está el ARN mensajero. Por supuesto hay traducción. Entonces voy a generar las proteínas ORF1 y ORF2, las del Open Reading Frame 1 y las del Open Reading Frame 2. Entonces, ¿qué está pasando como tal en el citoplasma? Este intermediario de ARN se une a una proteína que se llama P40 y se une a los productos del Open Reading Frame 2. La endonucleasa de este Open Reading Frame 2 va a cortar el ADN target. ¿Cuál es el ADN target? Cualquiera, se inserta en cualquier lado. Va a cortar el ADN target y ese corte que se genera va a empezar, sirve como templado para que este Open Reading Frame empiece a sintetizar la información de su propio ARN. La convierte en ADN, pero como ya está pegado este man acá, pues voy acá leyendo ARN, pero voy generando ADN, y lo estoy haciendo pegado a este mancito de acá. Y como lo estoy haciendo pegado a este mancito de acá, ya estoy generando una doble hebra. Pues después sencillamente, con la ligasa llego y soluciono este asunto, pero ya quedé insertado acá. Voy a generar una corrida, porque me metí. En cuanto a los retrotransposones no autónomos, encontramos a los SINEs. Los SINEs son elementos cortos dispersos, son muchísimo más cortos que los lines. Y la diferencia es que ellos no codifican la transcriptasa inversa. Por lo tanto, solitos, a pesar de que ellos se puedan transcribir y estar en el citoplasma como ARN mensajero, pues no tienen una enzima propia que los pueda que los pueda revertir a ADN para volverse a insertar. Por lo tanto, ¿qué enzima necesitan o qué transcriptasa reversa necesitan? La de los lines. Cuando haya transcriptasa reversa de los lines ahí en el citoplasma, esa es la que se utiliza para poderse transcribir, no poderse reversar ADN. Tienen estructura de cabeza, cuerpo, cola. En la cabeza usualmente tienen remanentes de la síntesis que hubo de ARN polimerasa. Por ejemplo, acá mantienen un promotor de reconocimiento de la ARN polimerasa, no necesariamente funcional.
Acá en el cuerpo tienen usualmente homología con algún line, se asume que están asociados a lines y están entonces en cercanía física con un line en el genoma por este tipo de homología, y en el 3' pues tienen polía, siempre tienen polía. ¿Cuáles son los elementos SINEs más famosos que hay? Son los elementos ALU. Elementos ALU porque dentro de ellos tienen el sitio de reconocimiento de la enzima ALU1, que es una enzima de restricción. Por eso les pusieron sitios ALU. Son muy comunes en primates, al punto que pueden haber más de 1 millón de copias en el genoma de los primates de estos elementos ALU, pero son muy chiquititos. Ellos tienen 300, 350 pares de bases de longitud, todo el elemento ALU. Bueno, ya les dije esto, lo de la enzima de restricción. A veces ellos se insertan en sitios o han sido asociados a que sus inserciones están en sitios causantes de cánceres y de otras enfermedades. Pero ¿cómo es que hacen acá? Ellos se unen al ribosoma, salen, están acá, tienen su mensajero normalito, el ribosoma los reconoce y los tiene, pero a este mismo ribosoma se une el line asociado. Entonces, el ribosoma, al traducir la información del line asociado y generar la transcriptasa inversa de este line, y al leer este ALU, con estas enzimas de acá, hace que este ALU de acá pueda ser reinsertado. Si no hay esta unión del ribosoma, del line asociado a este sign no se puede insertar porque se queda en forma de ARN y paila, no puede insertarse, no hay nada que hacer. Y finalmente tenemos los SBAs, que los SBAs son otro tipo de retrotransposones que no tienen terminaciones largas en los extremos y no son autónomos, también necesitan de maquinaria externa para poderse retrotranscribir. Son largos, tienen más o menos 2000 pares de bases de longitud, tienen 5 dominios que no nos interesan mucho de memoria sabernos, pero entonces tienen este dominio siempre reconocimiento triple CTC, tienen un elemento ALU, tienen un dominio de repeticiones en tándem que son de número variable y tienen un sitio que tiene homología con otro gen eucariota, tiene una cola polía. Esa es la estructura de estos mapas. ¿Cómo se transcriben ellos en el genoma? El retrotransposón, lo primero que va a pasar con este SBA es que es pasado, es transcrito a ARN mensajero, normalito, es un ARN. Y queda con esta colita polía en el extremo. Ahora, cuando la endonucleasa reconozca el ADN target, esa nucleasa va a llegar y va a generar un nick en una parte del ADN que tenga repeticiones TTTTT. ¿Por qué? Porque acá tengo Entonces genero, me pego, y una vez me pego, empiezo esta va siendo retrotranscrita, ADN, y entonces ya estoy generando acá toda la extensión del retrotransposón. Voy alargándome, y entonces, pues eso obviamente me genera como un hueco. Acá no tengo homología, la homología estaba entre esto y esto, pero acá yo me metí en la mitad. Y entonces, como yo me metí en la mitad, ¿qué va a pasar? Acá va a llegar la polimerasa, me completa, y esta vaina quedó insertada ahí. Y hasta ahí va el tema de... ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, la próxima semana no voy a estar en Bogotá. Como no voy a estar en Bogotá, les voy a dejar un taller. Entonces, no vamos a tener clase, pero solucionan el taller. Cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, me la mandan por correo. Yo estoy pendiente para resolverla, ¿vale? Listo.